Está muy oscuro, ahí está. Bueno, creo que estamos en directa. Buenas noches. Buenas noches, amados de Cristo. Estamos aquí. Le damos la bienvenida a todos. Ahora vamos a empezar a compartir en los distintos grupos. Vamos a ver si sale. Génesis me dirá si estamos pata para arriba o de pescado. Hoy queremos compartir con ustedes un tema muy vacilar, muy importante. Veo que alguien se conecta, así que quiere decir que estamos en vivo. Bienvenida María Ángeles, que Dios te bendiga. Vamos a hablar de Cristo, El mediador. amén, el único mediador. El único. El único mediador. Cristo el mediador. Y vamos a estar orando. Pedimos a las personas que se estarán conectando, si tienen pedidos de oración, por favor compártanlos. Génesis está atrás. Damos bienvenida a Génesis, que ahora se conectó. Gracias. Está atrás, entonces ella va a estar escribiendo los pedidos de oración o las preguntas. Cuando hablamos de Cristo el mediador, también hablamos de muchos temas que tienen que ver con falsas doctrinas. Muchas falsas religiones, muchos falsos profetas, apóstoles, enseñantes, pastores, curas y todo lo que sea que, Tradiciones Exacto. del paganismo, ¿no? amén, que dicen ser mediadores. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre este tema. Yo ahora voy a empezar a compartir en mis grupos mientras Esteban nos puede leer algo y va a estar introduciendo el tema. Y por favor vayan poniendo sus pedidos de oración. Hola Patricia, hola Miriam, todos los que nos están mirando y se irán conectando. Bueno, en base a lo que vamos a estudiar hoy, como Cristo el mediador, el único mediador, nos apoyaremos en un versículo fundamental que está en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice así: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el hombre, el Mesías. Estaremos profundizando este tema. ¿Por qué tiene que haber un mediador entre Dios y los hombres? ¿Por qué tiene que ser Jesús este mediador y no otra persona o otra cosa? Estaremos, hablando del tema y cómo nos beneficia tener un mediador. Y partimos primeramente de que Dios es santo. Es por eso que necesitamos un mediador. Y veremos que este mediador no es simplemente un simple medio, sino que es el mismo fin. El mediador es Dios. Cristo es Dios, también el mediador, entre el Padre y los hombres. Los pecadores, los que realmente por sí mismos no pueden llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 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 es puro, sin mancha. Él no puede aceptar ningún hombre que quiera llegar por sí mismo, por medio de otras cosas, por las obras, que no sea Cristo Jesús. Vamos a estar estudiando este tema. Estamos viendo aquí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, que está hablando claramente, ¿no? ¿Quién es el mediador? Pero versículos más arriba dice: esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué cosa? Que oremos por los reyes, por todos aquellos que están en el poder, en eminencia. Y después dice: el cual desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Y ahora habla de lo que vamos a tocar. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el hombre, el Mesías. Podemos entender que Dios quiere que todos sean salvos, pero por medio de Cristo Jesús. Es decir, Dios sabe que nadie se va a salvar y Él no va a poder salvar a nadie que no sea por medio de Cristo Jesús. Y ahí veremos cómo Dios mismo atrae por la obra del Espíritu Santo a los hombres a Cristo Jesús, para que esos hombres por medio de Cristo vayan al Padre. Y esto lo vemos en muchos versículos. Y ahí estaremos una vez más viendo que Cristo es mediador de un pueblo escogido por gracia. ¿Por qué? Porque no todos van a Cristo. ¿Por qué? Porque muchos van a otros falsos mediadores. Muchos van a María, muchos van a supuestos, a los santos, a los ángeles,
a mucha cantidad de aparentes mediadores, pero la Biblia nada nos ha hablado de otros mediadores. Nos ha hablado de Cristo Jesús. Una vez más lo volvemos a leer en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, que dice: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el hombre, el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Redentor, el único que puede lavar tu alma y llevarte ante el Dios santo, santo, santo. Aquel que es puro, sin mancha, aquel que no puede ver al pecador haciendo pecado y quedarse igual, como si nada pasara, sino que realmente se aira, ¿no? Vemos que es un Dios verdadero, vemos que es un Dios vivo y un Dios que ha amado tanto a su pueblo que nos ha dado un mediador. Un medio que ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, que ya estaba en forma de un reflejo esperanzador para los hermanos del Antiguo Testamento de esos corderos, de ese sumo sacerdote, de esas intercesiones ya en el templo, ¿no?, que se desarrollaba. Había ya una semilla, un destello, una indicación, una flecha que indicaba hacia Cristo, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de la mediación de Cristo también entramos en la persona de Cristo, es decir, la deidad y la humanidad de Cristo, ¿no? Sí. Porque si no, no podría ser un mediador. Justamente él tiene que ser Dios y tuvo que ser hombre. Y es Dios y hombre perfecto, ¿no? Sí. Y bueno, esto vamos a estar viendo esta noche si Dios quiere. Pero por favor, a todos los que se están conectando, ya tenemos algunos pedidos de oración. Nuestra hermana Génesis está escribiendo. Queremos orar también. Queremos mantener, digamos, la idea de que este grupo se creó sobre todo para cultivar una cultura de oración. Y después vamos a entrar en el estudio bíblico, también dejando que los hermanos y hermanas se van conectando. Si quieren compartir en sus muros, les agradecemos. Queremos que otros puedan escuchar, que Dios pueda usar esto para bendecir la vida de otros, para llamar a algunos, para que algunos se arrepientan y vuelvan al Señor y así sucesivamente. Amén. Hola Señor. Susana, hola Carmen Hernández León, y pueden compartir en sus muros o los grupos de los que sean parte. Estamos en vivo. Yo he compartido en muchos grupos de cristianos o de debates cristianos o teológicos o grupos religiosos que pueda ser de ayuda. María Ángeles, estaremos orando, creo que leí por ahí, por su bronquitis, ¿no? Estaremos orando que el Señor te sane. Estaremos orando por los familiares de los miembros de nuestra iglesia, por la hija de Heidi, por su situación, por todos aquellos familiares de Vitelma, por Vitelma, que ha estado viajando, estaremos orando por ella, por los hermanos Héctor y Marlene, que nos siguen siempre, que ahora están en Colombia, y Marlene ahora está evangelizando, y Héctor también, por las calles. Han encontrado amigos, y tu amigo que me ha escrito hoy desde Medellín, bueno, estaremos orando y viendo la situación juntos. Espero que te puedas conectar, puedas ver también qué es lo que creemos, qué es lo que enseñamos, qué pensamos que la Biblia enseña, ¿no? ¿Tú quieres saludar a alguien? Sí. A Susana, decirle que la amo mucho y doy gracias a Dios por su vida. Que el Señor te bendiga, hermana. Y a todos los hermanos también que están escuchando, que Dios nos pueda permitir asimilar esto, ¿no? O sea, gozarnos más y más por ver que Cristo es nuestro mediador, ¿no? Y que en su suficiencia como mediador, como intercesor de este mismo momento que está intercediendo por nosotros, como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Él es el que está totalmente presente en oración hacia nosotros, hacia su esposa, ¿no? Continúa a mediar, en algún modo Cristo es nuestro abogado. Continúa mediando, sí, y que podamos gozarnos todos juntos en esto. Amén. Esto que a veces ni lo pensamos, ¿no? Cristo es mi mediador. Bueno, mucha gente piensa en mediaciones constantemente, ¿no? En los juzgados, constantemente en las salas de las fiscalías, constantemente en templos católicos romanos. Hay gente buscando mediación del sacerdote, con todos los ídolos que tienen. Esotéricos. Esotéricos. ¿No? Ir a las brujas, ir a los adivinos. Buscando mediaciones, el tarot. Tratando de que te traigan el espíritu de tu padre, de tu abuelo, de tu abuela, de quien que sea, de tu hijo, ¿no?
Entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos siempre hay gente, ¿no? Totalmente mediums, así esclava, llamados, ¿no? Del pecado. Y pretenden ser mediadores, y en algún modo lo son, pero son falsos mediadores, obviamente, ¿no? El Islam también. Ellos mismos tienen sus medios, sus rezos y todo eso para aparentemente llegar a ese Dios. Muchas veces los mediadores son personas, otras veces son grupos religiosos, y otras veces pueden ser filosofías. El karma. Exactamente, estaba pensando también al yoga, ¿no? Cómo llegar a ese punto, que en algún modo es un modo de tratar de mediar entre ellos y el universo, ¿no? ¿Te has dado cuenta, no, Mirko, que el ser humano busca el medio siempre, ¿no? El hecho de que el ser humano busque el medio también nos demuestra que íntimamente el hombre sabe que no es suficiente sí mismo, ¿no? Sí. Que necesita algo, alguien más grande. Y eso de por sí no está mal, esa búsqueda. El problema es dónde es la fuente de la búsqueda. Claro. La Escritura dice que no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. No hay ni siquiera uno bueno, ¿no? Yo creo que la interpretación más correcta es que no hay quien busque al Dios verdadero. Porque vemos que hay gente que busca en algún modo su Dios, su modo, su mediador, ¿no? Pero no buscan al verdadero Dios. Claro. Y eso también en Romanos 3 vemos que no hay quien busque a Dios. Y en el 1 dice que desecharon al Dios, conociendo, viendo su poder y deidad, no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿no? Por eso Dios los entregó a una mente reprobada, ¿no? Sí. Dice Romanos 1. Y yo creo que ese es el contexto. Muchas veces también podemos buscar medios para sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Exacto. Y eso endiosarlo. O sea, si aquí lo que estamos leyendo en 1 Timoteo 2:5 habla que solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los pecadores, los hombres, y este mediador es Jesucristo, el Mesías, vemos que toda la humanidad en sí está buscando al Mesías. Y el Mesías siempre es redención, siempre es perdón, siempre es libertad, siempre es felicidad, siempre es conectar con el ente que va más allá, que no podemos llegar, ¿no? Entonces, toda la humanidad está buscando realmente felicidad, paz, de una forma u otra, y para eso entienden que tienen que tener medios para llegar a eso que lo están poniendo en lugar de Dios, ¿no? Exacto. Y todos esos medios, pues es la violencia, todo tipo de pecado, ¿no? El egoísmo, la egolatría, el sexo, todas estas cosas son sus medios para llegar a esa ente que ellos han puesto en el lugar de Dios, que es un ídolo, un demonio. Exacto. Sin embargo, vemos que el medio los destruye para que jamás lleguen realmente al ente verdadero, que es Dios, el Dios verdadero, ¿no? El Dios de la Biblia, que entregó al mediador, para que el pueblo escogido por gracia conectara directamente ahora con el Dios verdadero, ¿no? El único que pudo romper el velo Wow. para poder llegar a la comunión de Dios por su santidad. Aquí la hermana Patricia, ¿no? Escribió esto, hablando de los mediums que invocan espíritus, esos son demonios a los que los medios le están preguntando, esos esotéricos, ¿no? Sí, claro, muchas veces hay presencia de demonios, ¿no? Totalmente. Casi siempre en estas cosas, ¿no? Mira, si es ridículo, ¿no? Que los mismos demonios quieren imitar al mediador. ¿Eh? Así es. Es ridículo. Así es. Aún sabiendo que no lo son. Pero están tratando de engañar más y más a los que ya están engañados. Hay pedidos de oración. Estamos esperando que compartan sus pedidos de oración. La salud de Mari, si dijimos, Ingrid, Mitelma, Héctor y Marlene, Medellín, y el futuro trabajo de Patricia, ¿no? Vamos a estar orando por estas cosas, vamos a iniciar a orar, que el Señor nos guíe. Y bueno, si hay más pedidos de oración mientras estamos orando, pueden escribirlo. Nuestra hermana Génesis está aquí, nos ayuda. Ella va escribiendo las cosas y nosotros podemos ir leyéndolas. ¿Quieres comenzar tú, hermano? Sí. Por favor. Bendito Señor, venimos muy necesitados delante de ti. Venimos a ti porque sabemos que eres el mediador entre aquel que mora en luz excelsa, aquel que mora en pureza, en santidad, en justicia. Señor, venimos ante ti, oh Jesús. Venimos ante el trono de la gracia para invocarte, para pedirte, por favor,
que desciendas con poder sobre nosotros, sobre cada uno de los que están escuchando este vídeo. Señor, que nos des una visión más gloriosa de Cristo Jesús. Eso es lo que realmente, Señor, puede darnos la paz, fortaleza, tu suficiencia, que nos deleitemos en ti, que nos gocemos en ti, Jesucristo. Gracias por haberte encarnado, gracias por haber vivido una vida perfecta por aquellos que jamás la podríamos haber vivido. Gracias por ser ese sustituto perfecto. Gracias porque todo lo hiciste en pos de ser nuestro mediador, nuestro redentor, el medio para que ese dedo que está a punto de conectar en ese cuadro de Miguel Ángelo con ese anciano que dibujó, Señor, tú eres el que une ese espacio de separación entre los pecadores miserables y la grandeza y la gloria y la santidad tuya, oh Dios Santo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, porque ya estaba profetizado que de la simiente de la mujer tenía que venir el mediador y, Señor, cómo ese mediador tenía que sufrir tanto, cómo ese mediador tenía que cargar nuestros pecados para que esa mediación fuera completa. Gracias, Señor. Gracias. Guárdanos de todo mal, Señor, y te lo pedimos, por favor. Derrama luz sobre nuestros entendimientos. Queremos ver tu gloria, queremos estar en tu presencia, fundirnos en ti con gratitud. Gracias, Jesús. Bendice este momento. Gracias por Mirko aquí también, este amado amigo, hermano, Señor, y ayúdanos a ser de bendición a aquellos que tú quieras bendecir. En tu santo nombre te lo pedimos todo. Amén. Amén. Voy a empezar a orar por estos pedidos que están aquí. Hola Diego, hola Uber, Usuga, hola a todos aquellos que están por allí. Si tienen pedidos de oración, compártanlos. Entonces voy a orar. Señor, te pido y te pedimos, primero agradecemos, Señor, por tu obra magnífica, por este plan eterno de redención, por este acuerdo en las personas de la Trinidad, en el Dios Santo, para salvarnos, un plan perfecto, un plan conforme a tu voluntad en todo y por todo, que te agrada, que satisface todos sus atributos, Padre, que pone todo en un equilibrio perfecto realmente, que todo delante de ti queda perfecto como tú eres perfecto, Señor. Y gracias que aunque no comprendemos muchas cosas, Señor, tú con tu Espíritu Santo nos iluminas en tu palabra, nos haces comprender, nos haces ver luz, nos haces gustar y deleitarnos también, Señor, en estas verdades eternas. Quiero, Padre, pedir por nuestra hermana María Ángeles, que está teniendo estos problemas de salud repentinos, que le vienen estos ataques, no sabemos bien de qué son, de pánico, lo que sea, Señor, que tú la sanes, la ayudes. Amén, Señor, amén. Y también ahora que está con la bronquitis, Padre, que la sanes completamente, que pueda restablecerse, que no se agrave, que pueda sentirse bien, Señor. Sabemos que tiene mucho para hacer, mucho ministerio en su casa, con sus hijos, con su marido, en sus trabajos, Señor, que tú la bendigas, la ayudes a seguir creciendo en ti, buscándote, amándote, Señor. Y también pedimos por Dani, que tú lo ilumines, lo salves, Señor. Te pido, Padre, por el trabajo de muchos de los miembros del ABC, muchas personas que están con dificultad en sus trabajos, algunos que no tienen, otros que han comenzado. Agradecemos por Gastón, que hoy empezó a trabajar. Señor, bendícelo, guíalo por Diego, que continúes a suplir para sus trabajos, que sea algo más estable, algo que le guste, que se encuentre bien, que no sea pesado y que pueda tener los horarios para servirte, Señor. Así para cada persona de la ABC, para aquellas mujeres que están trabajando en lugares difíciles, con jefes o jefas complicados, Señor, y complicadas, que tú los ayudes, Señor, a honrarte, trabajando como siervos tuyos, como hijos tuyos, Señor, como personas que nos distingue tu carácter, Padre, que pueda ser, que nos fue transmitido, que nos viene transmitido más y más a través de este mediador, que podamos ser cada vez más similar a Él, a Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Y que tú, Señor, nos ayudes también en los trabajos, que es donde las papas queman, que es el punto de mayor fricción muchas veces, que es donde lo peor puede salir a luz, a que en eso, en vez de salir lo peor, salga el reflejo perfecto de Jesucristo, Señor. Amén. Guíanos, ayúdanos. Es una dura confrontación, un gran desafío, pero sabemos que la Biblia, nuestro hermano Pablo, tu apóstol,
Tu amado discípulo dijo que tenemos que servir y trabajar como para el Señor. Y eso nos desafía tanto, Señor. Ayúdanos a hacerlo cada uno de nosotros. Suple para aquellos hermanos y hermanas que no tienen trabajo. Por favor, abre puertas, Señor. Acomoda sus vidas, acomoda sus horarios para que puedan encontrar trabajos que te glorifiquen y que les den la oportunidad también de servir en la iglesia local, de frecuentar la iglesia local, de estar activos con sus dones en la iglesia local, Señor. Y también extendemos estos pedidos a las personas que no son de nuestra iglesia, del ABC en Suiza, en Zurich, todos aquellos hermanos y hermanas que nos están viendo de todos lugares del mundo, de distintos lugares, Señor, que si tienen necesidad de trabajo, tú también les concedas a ellos poder tener un buen trabajo, un buen lugar, donde puedan ganar bien y puedan así ministrar, Señor, puedan ayudarte, Señor, puedan ayudar tu obra. Tú no necesitas nuestra ayuda, pero en algún modo extiendes tu brazo, Señor, a través de tus siervos. Y por favor, Señor, que podamos, todas estas personas que desean ministrarte, que nos están mirando de otros lugares del mundo, Medellín, en España, en Argentina, en Italia, aquí también en Europa, algunos hermanos y hermanas en Suiza, bendícelos, Señor. Pedimos también por Heidi, por su problema y su dificultad, Señor, ahora con su hija, con este hombre que no se quiere ir, Padre, que tú obres en los corazones y dejes todo en un modo perfectamente en equilibrio, Señor, y también uses tu gracia allí en esa familia, para cada rincón, para cada persona, Señor, salvando, iluminando, guiando, fortaleciendo por Vitelma, por sus viajes y también por su familia, que tú lo salves, por Patricia, por la salvación de Tien, por la salvación de su hija, de José, Señor, que ella pueda seguir siendo una luz, Padre, allí que te glorifique con su vida, Padre. Por el futuro trabajo de Patricia, Señor, que tú abras puertas, que estés proveyendo. Nos unimos al pedido de nuestro hermano Diego, por un avivamiento del Espíritu Santo aquí en Suiza, un nuevo avivamiento, Señor, una nueva reforma, una nueva volver a la Biblia, amén, volver a las doctrinas vacilares, a las verdades eternas, Señor, que podamos proclamarlas libremente, gracias que podamos hacerlo, pero que lo hagamos más y más, Señor, que más personas lleguen al conocimiento de la verdad, Señor, que más personas vayan cambiando si hay doctrinas equivocadas para volver a lo que la Biblia enseña, Señor. Amén. Estamos en perfecto acuerdo con nuestro hermano Diego, Señor. También te pedimos por nuestra iglesia, que tú continúes a edificarla, a los miembros que sigan creciendo, que podamos ayudarnos unos a los otros, soportándonos, dándonos coraje, exhortándonos, que queremos glorificarte, Señor. Queremos ser una iglesia que sea así, baluarte de la verdad, Señor, pero también una verdad vivida, una verdad sacrificial, una verdad en amor, en gracia, Señor, que podamos glorificarte así, Señor. Dejamos en tus manos todos los otros pedidos también y pedimos por esta hora, por todo lo que hablaremos, lo que diremos, Señor, que podamos glorificarte con nuestras palabras, que podamos traer verdad, que tu Espíritu Santo traiga verdad a la mente, a los corazones y a la vida de las personas que nos escuchan y que modifique su andar y también el nuestro, Señor. Por favor, Señor. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor, produce cambios y pedimos esos cambios para glorificarte. En nombre de Jesucristo estoy orando, pedimos esto y lo agradecemos. Amén. Amén, Señor. Amén, que así sea, que haya un avivamiento, que el Espíritu Santo realmente derrame convicción de pecado. Ese es verdadero avivamiento. Cuando las personas empiezan a tener convicción de pecado, amén, sus conciencias se sensibilizan y empiezan a ver que tienen necesidad de un mediador, porque hay un Dios santo que los condena y los juzga por sus pecados, por sus formas de vidas totalmente llenas de perversión, de idolatría, ¿no? Y ahí van las personas con hambre y sed, buscando a ese mediador. Y lo hermoso de esto es que el Espíritu Santo, por la pura gracia de Dios, los guía al mediador, que es Cristo Jesús, ¿no? Amén. Eso, oramos por un avivamiento. Para el que crea que avivamiento es mucha gente, a lo mejor, un show. No. Personas llorando por sus pecados a los pies de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y eso empieza para los que ya estamos vivos. Y cuando hay arrepentimiento hay también un cambio en la vida, ¿no? Y ahí viene el cambio en la sociedad. Cuando hay un cambio en la vida de uno, hay un cambio alrededor de uno. Y cuando hay un cambio alrededor de uno, otros se convierten, otros ven ese cambio, otros desean eso en sus vidas y sucede en ellos y así se extiende. Y eso puede empezar desde algo pequeño, pero es una gracia de Dios, ¿no? Amén, Diego, así es.
Quiero decir, si tienen más pedidos de oración, escríbanlos, que después vamos a orar más tarde, y ahora nos vamos a empezar a concentrar en el estudio de Cristo el mediador. Si tienen algún pedido especial, si quieren compartir algo, si tienen preguntas sobre el tema que vamos a estar tocando, por favor escríbanlo. Vamos a empezar en orden. Yo te voy dando algunos inputs y tú me vas siguiendo y vas dando todas tus ideas. Primero, decir que la mediación, o esto de que existiera un mediador, no fue algo improvisado por Dios. Es algo que nació desde la eternidad. Y tampoco fue algo que inició en la iniciativa de Jesucristo. Fue algo que inicia sobre todo en toda la Trinidad, pero es desde el Padre hacia el Hijo, que hacen un pacto. Antes de que la tierra fuera creada, antes de que Adán y Eva pecaran, ellos ya lo sabían, en su divina presencia, omnisciencia, y idearon, y la Biblia avala obviamente lo que estoy diciendo, podríamos buscar muchísimos versículos, pero por ejemplo tengo en mente ahora el Salmo cuando dice: aquí vengo, oh Padre, como en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad me ha agradado. O sea, ese venir, esa kenosis, ese vaciarse y hacerse hombre y dejar su gloria, que vemos en Filipenses 2, eso nos habla de que Él viene para hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y también consentida por Él, y también el Espíritu Santo. Y eso es lo que se conoce también, ese pacto, como un pacto de redención. Es un pacto que en la Trinidad, sobre todo Padre e Hijo, en la eternidad pasada, se hizo de que Cristo iba a ser el mediador. Cristo, a través de su sangre, iba a salvar a aquellos que el Padre había elegido. Y entonces el pacto de redención, digamos que es la base sobre la cual se basa la mediación de Jesucristo. Eso es muy importante. Sí. Es importante porque hay una ley, como hemos ido hablando en muchas de los balcones estos que hemos hecho, hemos hablado de una ley divina dada al hombre, tanto en la conciencia como revelada en las Escrituras. Y vemos que esta ley lo que hace es condenarnos, o sea, totalmente apartarnos de Dios, porque esta ley lo que hace en el hombre es manifestar su pecado, ¿no? Es manifestar su rebeldía, es manifestar sus motivaciones, su inclinación, ¿no? Entonces, da evidencia de que si la ley ha sido dada para evidenciar lo que es el hombre, de pecador, entonces esto ¿qué crea? Ya que ante el Dios Santo estamos condenados por una ley que deja a todos sin excusa, necesitaremos a alguien, no solamente que sea perfecto por haber cumplido esa ley que nosotros no la hemos podido cumplir, sino que se ponga en medio, como un pacificador, porque hay una parte que está irada. Y aquí lo podemos ver, como lo intento explicar, en Gálatas, capítulo 3, del 19 al 22, ¿no, Mirko? Exacto. El apóstol Pablo, como judío de judíos, como fariseo, criado en los pies de Gamaliel, un hombre que había estado mucho en la sinagoga, un hombre que había estado mucho estudiando la Torá, todas estas cosas que luego el Señor le fue a traer luz en cuanto al Mesías, le quedaron muy claras, o sea, en su mentalidad judía de la ley, de todas las tradiciones y todos los rituales que se tenían que ir haciendo desde las puertas del templo hasta las salas de purificación, hasta el ritual del sacrificio. Él podía ver todo, aparte de nosotros no tanto, pero él sí podía ver en todo a Cristo Jesús, ¿no? La necesidad de ese mediador, de ese Mesías. A lo mejor no podemos estar muy familiarizados porque no somos hebreos, porque no hemos vivido en el Antiguo Testamento en Israel, en Jerusalén, tampoco en el desierto, pero sí a lo mejor te puedes familiarizar en si alguna vez has tenido que ir a juicio, si alguna vez alguien te ha denunciado, una multa,
cualquiera de estas cosas típicas de la sociedad. En todo esto, dime si has necesitado un abogado, si has necesitado un mediador, alguien que mediara entre el juez y tú, porque tú no sabías de leyes y necesitabas una ayuda, ¿no? Necesitabas realmente alguien que diera la voz por ti y la cara por ti. Pues en estos, digamos, en estos argumentos vamos a apuntalar a la persona del Señor Jesucristo como ese mediador entre el Dios santo, perfecto, lleno de odio hacia el pecador, de juicio, de furia, porque Él es santo, 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 y ve el pecador cometiendo pecados y ve que le ofende a su persona, así como puedes ver tú cuando alguien te insulta y te escupe en la cara, puede ofender a tu persona y necesitas un mediador muchas veces para que ponga paz entre esa persona que te ofendió y entre ti, es decir, una parte en medio. En eso estaremos viendo la importancia y la supremacía de Cristo Jesús, ¿no? Como ese que ha dado la cara por nosotros ante un Dios que está furioso, porque realmente tiene que estarlo por todo lo que hemos hecho en contra de Él. Pero es por Cristo, que es lo que dice, que hayamos paz para con Dios, ¿no? Dios. Mediando Él nos da la paz. Y si vamos a Gálatas 3, te sigo ahí porque es muy importante, vemos desde el versículo 15, habla del pacto de redención. Claro, está hablando del pacto de Dios con Abraham, cierto, pero también recuerda el pacto de redención, porque dice, hermanos, 3:15, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham, estamos en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 16 ahora, fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice ya las simientes, como si se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, y aclara, Qué bueno, ¿eh? la cual es Cristo. Y después dice, esto pues digo, el pacto, y atención a estas palabras, previamente ratificado por Dios para con Cristo, no habla de Abraham aquí, que habla del pacto. ¿Cómo lo tienes tú ahí en tu traducción? Versículo 17. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Versículo 17. Sí. Y esto digo, la ley creada 430 años después no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. Ya era un pacto, y acá en la 1960 habla de un pacto, dice, ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y entonces, ahí entra lo que está diciendo nuestro hermano, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. Cristo Jesús. ¿A quién fue hecha la promesa? ¿A quién fue hecha la promesa? A Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Quién es el mediador? En este caso está hablando de otra cosa y después dice, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, digamos que Moisés, ¿no? Acá Moisés está hablando que es el mediador que trae la ley, pero él no es un perfecto mediador, porque la ley no acercaba a Dios, sino que mataba al hombre, es decir, ponía en evidencia cuánto desagradable delante de Dios es el hombre por causa del pecado. Entonces, la ley, ¿qué hace? Nos mata. Pero vemos que en Hebreos, claramente hablando de todo esto, cuando en Hebreos, en capítulo 12 de Hebreos, fíjense, hace una distinción entre los que nos hemos acercado a Cristo por gracia de Dios y los que se habían acercado al monte de la ley, ¿no? Y dice que el versículo 18, capítulo 12, 18 de Hebreos, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Este era el monte Sinaí, donde fue dada la ley, ¿no? A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que os ordenaba. Y decía esta voz, si aún una bestia tocar el monte será apedreado, pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Pero ¿qué dice de lo que hemos creído en Jesús por gracia de Dios? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos y a, versículo 24, Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Qué hermoso, ¿no? Cómo hace énfasis ya a todo lo que el Antiguo Testamento ya estaba señalando, porque ¿os imagináis que no hubiera mediador? O sea... O que el mediador fuera la ley. Sí. Imaginémonos que el mediador fuera la ley. Como si no lo hubiera. No hay esperanza. Como si no lo hubiera. De suicidio. O sea, ese mediador, ¿cómo tiene que ser para que se ponga en medio entre su propio padre ofendido? Que hasta Cristo podríamos decir que podía estar ofendido también. Claro. O sea, es tanta la ofensa del Dios Trino ante el pecador. No hablamos del pecado, porque el pecado no existiría si no hubiera pecador. O sea, ante el pecador, que él mismo tiene que ponerse en medio y recibir, ¿no?, la paga de ese pueblo escogido. Porque, ojo, si él fuera el mediador de cada uno de los hombres de la humanidad, él obligatoriamente tendría que salvar a todos y el infierno debería estar vacío. Es un mediador eficaz. Es un mediador que se ha puesto en medio y ha sufrido las consecuencias con una finalidad: salvar. Amén. Si no, si se pone en medio, recibe las consecuencias del castigo y a nadie salva, lo hizo muy mal. O sea, fue pésimo. Pero la postura bíblica es: si él se puso en medio, sufrió las consecuencias de ponerse en medio entre el Dios airado y los pecadores, él salva. Amén. Y vemos que salva, porque ha escogido un pueblo que vino a salvar. Un pueblo que, como leía Mirko, es el pueblo de ese pacto, ¿no? Ese pacto donde Dios se ha dispuesto a salvar, prometiendo por sí mismo que lo va a hacer, ¿no?, hasta el fin. Amén. Pero pensemos a Cristo, ¿no? El precio, podemos llamarlo así, de la segunda persona de la Trinidad para poder ser mediador. Primero hacerse hombre. Primero hacerse hombre, claro. Humillarse, ¿no? O sea, la humillación de la que habla Filipenses 2, ¿no? No es de poca cuenta esto. Que el Padre esté dispuesto a salvar mandando al Hijo, por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ya el Padre predispuesto para salvar enemigos suyos, personas que lo odiaban, dice Romanos 5, ¿no? Y el Hijo, que hace un acuerdo antes de que el hombre sea creado, sabiendo que el hombre iba a caer, de que él mismo, a través de su carne, a través de su sangre, iba a proveer salvación a esas personas. Pero para morir a la cruz primero tenía que hacerse hombre. Tenía que humillarse a nacer como un bebé, como un niño, allí en Belén. Y en el capítulo 2 de Filipenses dice que, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, vemos en la confesión que dice la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno. En otro lugar en Colosenses dice que es el resplandor de la gloria del Padre, consubstancial con Él, quien había hecho el mundo. Habla en Juan capítulo 1 el verbo, ¿no? ¿Qué dice Filipenses 2:6? Cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él bien pudiera haber dicho no voy, ¿para qué me voy a humillar? ¿Para qué voy a tomar forma de hombre? ¿Para qué yo, que fui el creador, quien creó con el Padre en conjunto, voy a tomar forma de la creación, ¿no? Dice, no estimó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó, se desnudó, podríamos decir, a sí mismo, no se desnudó de su divinidad, pero tuvo que tomar forma de hombre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, digamos que el mediador tenía que ser Dios. No había otro modo. Dios. O sea, no podía ser un ángel o otro ser, ¿no? No creo, ¿no? No creo que ningún otro ser creado pudiera agradar en algún modo el estándar de Dios. Claro. No lo creo. Ni aún algún hombre que no hubiera existido, pero ni aún un Adán sin pecado. Y si te dicen, no, pero Mirko, mira, María es la madre de Jesús y Jesús es Dios, entonces ¿es la madre de Dios o no? Podría ser, ¿no? Dirían muchos. Yo no estoy de acuerdo, aquí no estamos de acuerdo en esto. No, claro que no. Digamos que María no es la madre de Dios,
María fue la madre de Jesús, es decir, la segunda persona de la Trinidad encarnado, en ese sentido. O sea, fue la madre El hombre Jesús. de la humanidad de Dios, pero no de la divinidad. No de Dios, porque vemos que Jesús ya existía. Claro. El mismo Jesús dijo él a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Claro. Y ese si yo digamos que por la ley, entonces sí es por la ley que podemos mediar nuestras buenas obras, nuestra moral. Digamos que el hecho de que Jesucristo, muriendo en la cruz, haya abierto el camino al lugar santísimo, nos demuestra de que delante de Dios no hay ningún otro camino. Yo el domingo estuve hablando en la iglesia de esto, Juan 14:6, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El hecho de que cuando Jesús muere, entrega su vida como sacrificio voluntario, según Hebreos 10:14, ¿no? Para santificar a un pueblo, etc., ¿no? En ese momento se abre, digamos, la aceptación de Dios a la presencia del hombre de verdad, solo por la obra de Jesús, nos demuestra de que ningún otro mediador existe. Por ejemplo, María, no hay ninguna notificación de su muerte, en la Biblia no lo sabemos. La última vez que la vemos quizá con los discípulos en Hechos o en la cruz con Jesús que le dice a Juan de ocuparse de ella, pero en ningún lado de la Escritura se habla de que María pueda ser mediadora entre Dios y los hombres. No lo pone, ¿no? Ni en las profecías del Antiguo Testamento, ni hacia el futuro, ni el mismo Jesús lo dijo. ¿Qué le dirías a todos aquellos que, aun siendo cristianos, creen que por sus buenas obras pueden eso mediar para conseguir el agrado de Dios? Creo que no han entendido lo que es ser cristiano. O aceptar un regalo de Dios o algo, por portarse bien, por hacer las cosas bien. Así como hablamos de María, tú estás hablando de las obras, Ahora sí. o también podría ser los santos, por ejemplo, muy difundido en nuestros países, ¿no? Sí. Estos santos, estos ídolos, ¿qué le diríamos? Bueno, aquí habla de la finalidad de la ley, la Biblia lo habla. Otros mediadores nos lo está dejando claro, muy claro, ¿no? En lo que hemos estado leyendo en 2 de Timoteo 2:5, ¿no? Digamos que Primera de Timoteo 2. para simplificarlo para los oyentes o televidentes. Diríamos esto, que cualquier vela que se prenda, cualquier rezo repetido, cualquier cosa que el cura te esté diciendo o recomendando, cualquier religión, si no es el Dios hecho hombre, no puede llegar. Entonces, ni la oración, ni nada de nada. Podríamos decir que la ley es el estándar, de algún modo, de lo que Dios esperaría del mediador. Porque de nosotros no podemos, lo sabemos, ¿no? ¿Quién podría complementar toda esa lista de estándar de Dios si no solo Él mismo? Claro. Ninguno. Y eso es lo que dice Romanos, ¿no? Justamente, estaba hablando con Dani, el marido de María Ángeles, aquí el domingo, justamente Romanos, ¿de qué nos habla? De que Dios, a propósito, pone a todos, los encierra bajo pecado. ¿Para qué? Pensemos. Si existiera un modo de mediar, es decir, de llegar delante de Dios y de agradarle en su estándar, a través de cualquier obra o cualquier persona con su capacidad de ser bueno, según el hombre, etc., esa persona se asimilaría y sería igual que Dios, de algún modo. Claro. O sea, sería así. Entonces Dios Si podría llegar al estándar, sí. no podría, o sea, sabemos que eso no existe, ¿no? Pero la Biblia dice que Dios tiene que encerrar a todos bajo pecado, porque si alguno no fuera pecador, entonces esa persona podría decir que llega a ser o a la presencia de Dios, o a ser como Dios, o a estar justificado delante de Dios por sus obras. Quiere decir que Él, en algún modo, es su mismo mediador, ¿no? Pero Dios, ¿qué hace? Encierra a todos bajo pecado para que la persona esa no pueda jactarse. Porque si cualquier ser humano pudiera en algún modo mediar y llegar a la presencia de Dios, entonces después existiría la gloria en esa persona, y el único que puede recibir gloria en todo el universo es Dios mismo. Amén. Esto es todo lo que enseña la Biblia. Sí. Entonces, si ustedes, yo les invito a leer los primeros capítulos de Romanos. Justamente Pablo hace una excelente, digamos, disertación, guiado por el Espíritu Santo, para encerrar a todos bajo pecado, para que se excluya la jactancia, es decir, que alguien pueda
gloriarse. Por eso la Biblia dice que se gloríase en el Señor, ¿no? Amén. Justamente cuando se excluye la gloria en cualquier persona, entonces ahí sí podemos comprender que el único que puede mediar es Dios mismo en la persona del Hijo. Y eso trae gloria a Dios mismo, porque al final de todo vemos que Cristo mismo se entregará al Padre, el Hijo al Padre, y Dios será todo en todo, ¿no? Entonces es muy importante comprender por qué Dios encierra todo bajo pecado, para que Él sea el único verdadero depositario de toda la gloria al final. Esto es muy importante. Si tienen preguntas, por favor, escríbanla. Hola Hugo, hola Danisa, hola otros que se están comunicando. Es muy interesante cómo en Gálatas 3:19 dice, ¿para qué entonces la ley? O sea, si la ley no nos puede hacer de mediadora, es decir, tu moral, tu ética, tu aparente buen comportamiento, cualquier cosa que te pueda pasar por la mente, entonces ¿para qué la ley? ¿Para qué? Dice, ¿para qué entonces la ley fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia que había sido prometida? Y fue promulgada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno solo. Entonces, ¿la ley está en contra de las promesas? En ninguna manera, porque si hubiera sido dada una ley que puede dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, como decía, para que la promesa de la fe en Jesús, el Mesías, fuera dada a los que la creen. Amén. Así que vemos que tanto la ley como las promesas van unidas desde Génesis 3:15 hasta el último versículo de la Biblia. ¿Por qué? Porque siempre lo que está haciendo la ley es llevar a los escogidos por la fe en Cristo Jesús al pacto. Amén. Y lo que está haciendo el pacto es llevarnos a un deseo de ser fieles, no tomando la ley como el medio, sino tomando la ley como lo que nos lleva a evidenciar que somos del pacto. Es decir, la obediencia, es decir, la confianza en Cristo Jesús, que esa es verdaderamente la obediencia, ¿no? El creer en la suficiencia del mediador, el Mesías, el que nos presenta limpios, sin mancha, ante el Dios 3 veces santo. Esa es la obediencia, no el cumplir ciertos ritos, esto y aquello. Confiar en Cristo Jesús para perdón de pecados, hoy, mañana y todos los días de la vida. Seguir viendo su suficiencia. Seguirnos deleitándonos en Él, buscando la satisfacción plena en Él. Ver que Dios es real, es vivo y ha venido para ser mediador. Amén. De un pueblo. Y lo que está diciendo se ratifica en Romanos 4, son pasajes especulares esto, ¿no? Romanos 4, digamos que da la doctrina que también vemos en Gálatas. En Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, justamente. Si la salvación fuera a través de la ley o de las obras o de otros mediadores que no fuera Dios mismo hecho hombre, segunda persona de la Trinidad, entonces todo el plan de Dios hubiera fallado. En cambio, como dice mi hermano, él dijo de Génesis 3:15, yo voy más allá, aún antes, en la Biblia aparece por primera vez en Génesis 3:15, pero como dijimos antes, ese pacto de redención estaba ya de la eternidad, ¿no? Lo dice aquí. Sí, perfecto, ¿no? Y dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, por tanto es por fe para que sea por gracia. Eso también, para que pueda entrar la gracia de Dios, tienen que estar todos bajo pecado. Para que pueda haber gloria hacia Dios, tienen que estar todos bajo pecado. Para que se excluya la jactancia, tienen que estar todos bajo pecado. Entonces la ley nos da el estándar que solo Dios mismo puede cumplir. Y como ningún hombre puede llegar a eso si no Dios hecho carne, el Hijo con el Padre se ponen de acuerdo desde la eternidad para dar salvación a los escogidos a través de ese pacto de redención. A todos aquellos que iban a creer en Jesucristo. Y entonces dice en Romanos 4, dice el versículo 23, y no solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada su fe por justicia, 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, Jesús el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
justificados pues por la fe, entonces Paz. tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, Amén. el mediador, ¡Aleluya! ¿no? Y bueno, y por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos ¿qué? En la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ven cómo todo cierra? No nos gloriamos, llegué yo soy mi mediador, mi iglesia, el Papa, el Santito, la Santita, la Virgen María. Ninguno, Ir a la Meca, ninguno. el hacer el Ramadán. Miren Isaías 42 lo que dice eso. el Padre hablando del Hijo. Dice así, Isaías 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Quién es este? Jesús. ¿Recuerdan el bautismo de Jesús? Es aquí el Hijo, ¿no? Aquí el Padre tiene contentamiento, ¿no? Mire, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. También la palabra justificación. Traerá justificación a los que creen en las naciones. De cada nación no gritará ni alzará su voz, etcétera, ¿no? Y dice el versículo 6 del capítulo 42 de Isaías. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Pacto al pueblo. Por luz de las naciones. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Para que abras los ojos de los ciegos. Para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Atención, versículo 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Por eso tiene que ser Jesús, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, porque Él no puede dar su gloria a otro, y porque ningún otro podría jamás llegar a su gloria. No hay modo, ni mi alabanza a esculturas, que es lo que hacen aquellos que usan mediadores, ídolos, estatuas, etcétera, ¿no? Así es. Sí, Dime más, hermano. es tan hermoso, como decías, Mirko, de ver que todo este plan tan hermoso, tan perfecto, vemos que no es algo que a Dios le falló el plan A y montó el plan B y luego el C. Como vemos en Hebreos, vamos a estar viendo Hebreos 13, vamos a estar estando viendo, por favor, si podéis abrir Hebreos 13. Abridlo, hermanos, por favor, porque aquí tenemos con conjunto lo que ha leído Mirko de la gloria de Dios, ver que esto es un plan desde la eternidad. Bien. Algo que ha sido orquestado, orquestado, diseñado, totalmente cosido de una forma preciosa en la que Dios, pensando todo este plan, veía que su nombre iba a ser glorificado. Veía que podía manifestar esto, su gloria, a criaturas que Él creó, que Él ya había pensado, que Él ya había escogido. Y aquí vemos que, como dice la palabra, aquí Hebreos 13, 20 dice, y el Dios de paz, el cual, en virtud de la sangre del pacto eterno. Amén. ¿Qué es esto, hermanos? En virtud de la sangre del pacto eterno. Aquí está hablando de una sangre, de un pacto y de una eternidad. Estamos hablando de que Cristo, desde la eternidad, Los ya albores sabía, de la creación. Los ya albores de sabía, la creación. ya sabía, Amén. ¿verdad? Sí. Iba a derramar esa sangre. ¿En qué? En un compromiso, en un pacto, en algo orquestado por el Padre. Dispuesto el Espíritu Santo, entregándose el Hijo, los tres formando ese pacto hermoso. Os recomiendo el sermón de Spurgeon, se llama así, la sangre del pacto eterno. Amén. Así se llama. Os lo recomiendo, hermanos. Y mira cómo sigue. En virtud de la sangre del pacto eterno, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Os perfeccione en todo lo bueno para que hagáis su voluntad, haciendo nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús el Mesías, a quien sea que la gloria por los siglos. Amén. En estos dos versículos estamos viendo realmente la esencia de la doctrina del pacto, que es una hermosa doctrina. De redención, pacto de redención. así La conocido. historia de la redención, ¿sí? El pacto, la redención Y el porqué de la mediación de Cristo. y el porqué. Y el porqué la sangre.
también, eso es algo que dice Hebreos, ¿no? La sangre es la vida. Dios es espíritu. Tuvo que encarnarse, tuvo que hacerse hombre para derramar esa sangre que ya había dispuesto a derramar desde la eternidad, ¿no? Amén. Y estamos viendo que todo esto, ¿qué dice el versículo 21? ¿Qué dice antes el versículo 20? El gran pastor de las ovejas, aquel que resucitó como mediador, nos perfecciona en todo. Amén. Él es el mediador y el que por medio de su mediación ante el Padre nos lleva a la perfección, hasta que entremos en ese lugar, ¿no? Que hablamos la pasada semana, ¿no? Y muchas personas, muchos teólogos también se preguntan, pero ¿por qué Dios eligió la sangre? ¿Por qué Dios eligió Cristo? Bueno, yo creo que esta es la respuesta bíblica. Para su gloria. Para su Lo gloria. mismo que vemos ahí en Filipenses 2, lo que hablamos antes, el hijo que se despoja, ¿cómo termina? Dice que hizo todo eso, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, Hasta lo sumo. y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Amén. para que en el nombre de Jesús se doble toda Toda rodilla rodilla. de los que están en los cielos, Y en en la la tierra, debajo de la tierra, y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Se dan cuenta? Cómo Él orquestó todo, no hay otro modo. María no es la mediadora, no puede serlo, porque no traería gloria a Dios Padre. La Iglesia Católica no es la mediadora, no puede serlo, porque no traería gloria a Dios Padre. Las no traería gloria a tradiciones. Dios. Las tradiciones no son las mediadoras, no pueden serlo. El yoga, Tampoco. la mente positiva, las buenas El obras, judaísmo. el judaísmo, Guardar el sábado, nada de eso es mediador. no comer cerdo, ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te comportas? Nada de eso, amigos. Los fastos santos, encender velas. el esoterismo, los magos, Nada de los eso. curanderos, las brujas, cualquier cosa, no son los mediadores, no pueden Ofrendar, serlo. tampoco Tú ofrendar. mismo no puedes ser el mediador, ninguna iglesia, ningún pastor, ningún falso profeta, ningún apóstol, ningún personaje de la Biblia, sino solo Jesucristo. Ninguno puede serlo, solo Jesús, porque es la gloria de Dios Padre, la gloria de Cristo, la gloria de la Santísima Trinidad. A otro no daré mi gloria. Entonces, el único mediador y el único capaz de hacerlo, y aunque quisieran los hombres, aunque quisieran los santos, aunque quisiera María, aunque quisiera, no lo quieren porque saben que no pueden serlo. Y aunque quisieran, no pueden serlo. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie va al Padre sino por Jesucristo. Así Porque es. este es el plan perfecto. Por favor, medítalo, porque quizás en tu vida, aun que pienses que eres creyente, quizás en tu mente estás confundido y piensas que hay otro mediador, y piensas que hay otro modo, y piensas que hay otro abogado, y piensas que hay otro camino. No lo hay. Solo Jesucristo. Es muy sutil, ¿no, Mirko? Porque el corazón es constantemente una máquina de ídolos y digamos que cada ídolo, de una forma u otra, intenta tomar el aspecto de mediador, ¿no? Sí. Y eso es muy sutil, es algo a escudriñar, a examinarnos a nosotros mismos si hay algo que le está quitando la luz que se le debería a Cristo como el mediador, ¿no? Pienso, puede ser que cuando uno ha estado orando tiempo, ha tenido un hermoso devocional, uno está agradecido al Señor, pero ya rápidamente puede venir la jactancia. Y en ese mismo momento que ya viene la jactancia, ya podemos estar dándole una importancia de que eso nos ha llevado a estar ante Dios. Eso nos ha llevado a mediar entre el Dios Santo y nosotros. Totalmente diabólico y venido del mismo diablo. No ha sido eso que nos ha llevado Cristo Jesús. Por lo cual, si no fuera por Él, nada, ni un ayuno largo de 10 días, ni de 15, ni todas las vigilias de la noche, ni todo lo que se pudiera hacer abanderando la piedad y la vida consagrada, si no fuera en Cristo y con la motivación en Cristo Jesús, todo eso, como dice la palabra de Dios en Isaías, son como trapos de inmundicia. Aun las mejores obras son como trapo de inmundicia. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué hacemos? ¿En qué concluimos? ¿Cuál es la cosa por decir, bueno, entonces qué? Cristo es suficiente. Amén. Cristo es el mediador. Es por eso que Pablo dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos.
No te regocijes en lo que tú hagas, no te regocijes en nada ni nadie más que Cristo Jesús, porque Él es el que pone en ti el querer como el hacer. Él es el que te lleva a tener misericordia como el Señor tiene misericordia de ti. Aquí la hermana Mari nos pregunta, ¿los mandamientos son pactos para con Dios o son leyes para con Él? Importante y hermosa pregunta. Los mandamientos no son pactos para con Dios. ¿Por qué? Es buena la pregunta, es muy buena. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un compromiso por el cual uno va a cumplirlo sí o sí, ¿verdad? Por eso creemos que el matrimonio no es un contrato. Es un contrato, digamos, pero bueno, especie de contrato. Sí, que lo pueden romper, pero en formato de pacto, que refleja el pacto de Cristo con su iglesia. Dime una cosa, es una buena pregunta. Yo pregunto esta pregunta. Si los mandamientos fueran pactos para con Dios, entonces, ¿podríamos, de la forma de saber obedeciendo, podríamos ser salvos? No. En cuanto a nosotros, no podemos obedecerlo. Nosotros no podemos guardar ese pacto, si realmente fuera un pacto. Pero tiene una importancia la pregunta, porque en el Edén, Dios le dio un mandamiento a Adán. Y ese se llama el primer pacto, ¿verdad? Entonces, ese mandamiento sí tenía forma de pacto. El pacto se llama el pacto adámico, ¿no? Adámico. ¿Qué le dijo Dios al hombre? De todos los árboles comerás, mas de este no comerás, porque del día que comas, ciertamente morirás. Ese, María Ángeles, está en Génesis, capítulo 2, cuando crea todo, sí, pienso. 3, sí. Capítulo 2, 3, puedes leerlo por allí. Vemos que ese mandamiento sí es un pacto. Y ese es el que realmente es por esa rotura de pacto. Porque Dios lo hace consigo mismo. Todo o sea, el Dios ser habla humano. consigo mismo. Claro, antes del pacto adánico, como hemos leído en Hebreos 20, en Hebreos 13, versículo 20, vemos que antes del pacto adánico ya había un pacto de Dios consigo mismo, donde está la Trinidad reunida planificando algo glorioso, ¿no? Que lo manifiesta luego a través de la historia en forma de pacto, que va aumentando, aumentando, aumentando hasta que Cristo se hace carne, muere en esa cruz, resucita y ahí ya vemos el pacto ya en su resplandor, ¿no? Glorioso. Y ahí es cuando ya Pablo ya viene con la doctrina, Pedro, Juan, todos los apóstoles, de Cristo como el mediador, ¿no? Algo que Cristo dice tanto de sí mismo como el camino, la puerta, el pan de vida. Entonces, para responder... Porque ella dice, pero si los cumplís, no hay mediación con Dios. No se pueden cumplir. Justamente ese es el tema. La ley de Dios estaba hecha para ser cumplida sabiendo que así el hombre no iba a poder cumplirla. Porque en realidad tú me puedes decir, pero entonces es como decir a alguien haz esto sabiendo que no lo va a poder hacer. No, en realidad la ley de Dios engloba a todos bajo pecado, pero es buena. Y la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Quiero decir, la ley de Dios no está hecha como una trampa. Simplemente la ley de Dios nos demuestra cuán insuficientes somos delante de Dios. Porque la ley de Dios refleja su carácter. Dios, a través de sus leyes, pone en evidencia quién es Él, cómo es Él, cuál es su esencia, cuáles son sus valores éticos, morales, prácticos, de justicia. Y poniendo en evidencia quién es Él a través de las leyes, pone también en evidencia toda la deficiencia del hombre. No lo hace a Dios culpable del pecado. No es que Dios pone leyes a propósito que el hombre no va a poder superar. No, Dios expone quién es Él a través de las leyes, para demostrar al hombre cuán lejos está de Él. Y esto nos habla de la santidad de Dios, la justicia de Dios, y después exponiendo sus leyes, diciendo, miren muchachos, nunca van a poder llegar, porque miren lo que soy yo, ustedes no pueden serlo. ¿Es culpa de Dios que el hombre sea pecador? No, nosotros creemos que en el Edén el hombre tenía libre albedrío. Nuestro representante, el representante de toda la humanidad, Adán, él transgredió el primer pacto. transgredió la ley con una libertad, sin estar influenciado por el pecado y sin estar muerto espiritualmente. Es por eso que desde allí nunca más ha habido un pacto que el hombre pueda guardar. Es decir, los mandamientos no son pactos del hombre hacia Dios, porque el único que hubo ya fue totalmente transgredido, ¿no? Pero tampoco son una trampa de Dios hacia el hombre. Ponen en evidencia su carácter y además
pone en evidencia muchos otros de sus atributos. ¿Por qué? Porque Dios, sabiendo que el hombre no iba a llegar a ese estándar, diciéndole al hombre es imposible que llegue, él mismo manda a alguien que llegue a ese estándar, que es Jesucristo. Dios mismo, la persona del Hijo, hecho carne para decir, tú no puedes, pero yo voy en tu lugar. Yo tomo tu lugar. Es maravilloso. Y eso nos pone en evidencia el amor, la gracia, la misericordia y la justicia de Dios. El Evangelio. Todo. El Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Entonces las leyes estarían para cumplirlas. Claro que uno tiene que tratar de seguir las leyes porque eso glorifica a Dios, pero sabiendo que nunca las vas a poder seguir, sino que Cristo justamente es el mediador. Estaba por ahí escrito lo de Danisa, por favor, Génesis. Sí. Así lo leemos, porque aquí está un pedazo solamente. Sí. Así leemos. Si tienen más preguntas, por favor háganla, porque ya dentro de poquito vamos a cerrar. Mi esposa está por llegar con los niños. Estuvo teniendo afuera, le agradezco tanto a mi amada esposa Miriam, que nos ayuda con este ministerio, teniendo a los niños fuera de casa, y ya lo estará haciéndolos dormir, si Dios quiere. Ya está, aquí en Suiza son las 21, casi 30, 21 horas y 30. A esta hora los niños suizos ya están durmiendo de hace 2 o 3 horas. Los nuestros, que son suizos mezclados con latinos, están por dormir, o estarán ya durmiendo desde media hora. La hermana Danisa de Argentina dice, hermoso tema, solo Cristo nuestro único mediador. Nada de lo que podamos hacer por nuestra propia cuenta sería suficiente para mediar entre nosotros y Dios. Exacto. Por más buenas obras o porque guardemos la ley, no nos hace lo suficientemente justos para estar delante de un Dios santo. Exacto. La ley pone en evidencia la santidad de Dios y su carácter. Y que sin un mediador también estamos destinados a pasar la eternidad al infierno, es decir, recibir la justicia de Dios, que sería su ira sobre nosotros, ya que es imposible salvarnos nosotros mismos de nuestro pecado. A pesar de todo hay esperanza, y aquí nuestra hermana cita el versículo más famoso sobre el mediador de la Biblia, que no lo usamos todavía, lo hemos dejado para el final, 1 Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Lo hemos estado diciendo Jesucristo hombre. Sí, bueno, quiero decir, no lo hemos citado, lo hemos usado, pero no lo hemos leído en la Biblia. Claro que sí, 1 Timoteo 2:5 es muy claro, y en cualquier Biblia, aún en la Biblia católica, o en cualquier Biblia que puedan encontrar, este versículo lo encuentran así. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, que lo sepan. Para consolarnos, seguir consolándonos, en 1 Juan capítulo 2 versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Amén. Estas cosas las tenemos en mente para que no pequemos, que Cristo es nuestro mediador, que sabemos que no es por la ley que hay una mediación entre el Dios Santo y nosotros, pecadores, que es la suficiencia de Cristo, puestos los ojos en Jesús. Pero si hemos pecado, dice, y si alguno peca, Paráclito tenemos ante el Padre. La palabra Paráclito, que aquí... Parácletos, sí, que aquí apunta, es una hermosa palabra que es consolador, ¿no? Tiene que ver con consolador, sí, y con representante legal también. Se usa también para el Espíritu Santo, pero no solo para el Espíritu Santo. Aquí en 1 de Juan se usa para Jesucristo. Sí. Y vemos que dice así, tenemos ante el Padre a Jesús el Mesías, el justo. Si has pecado, si pecamos, porque vamos a pecar, aunque no querremos, vamos a pecar, aunque digas, hoy no voy a pecar nunca más, vamos a pecar. Pienso que la doctrina de Cristo como el mediador será nuestro consuelo en ese momento. Amén. Cuando el diablo venga a acusarnos y a decirnos, mira cómo has caído, y ahora qué vas a hacer, y ahora ya no eres digno, y ahora, ¿cuándo yo era digno? ¿Cuándo he sido digno? Cristo es el mediador. ¿Cuándo he sido digno? Yo, Cristo es el mediador. ¿He pecado? ¿He caído? Cristo es mi abogado ante el juez eterno. ¿He vencido la tentación? Cristo sigue siendo mi mediador. Amén. ¿He ganado la batalla contra la tentación? Cristo sigue siendo mi mediador. Es por Él que he vencido. Y cuando vengan las dudas de tu salvación, si eres creyente, cuando vengan las dudas de lo que crees, la misma respuesta. Porque dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios jura por sí mismo, y los pactos de Dios son primeramente y sobre todo consigo mismo. Amén. Él promete a sí mismo y Él cumple. Y nosotros beneficiamos de esa promesa. El pacto de redención
trae beneficio al pueblo de Dios, pero es un pacto con Dios mismo, y Dios mismo lo establece y lo ratifica. Y dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, esto es Hebreos 6, versículo 16, pero para ello el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, lo que yo dije antes, entrando en el lugar santísimo por Jesucristo, donde Jesús entró por nosotros. Ahí está su mediación, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Qué hermoso. Ahí tenías otra pregunta del hermano. Nuestro Parácletos, es el enseñador, el recordador, el sustentador, el dador y mantenedor de la fe, la esperanza, la alabanza, el gozo y el amor. Es el ayudador, el intercesor y el defensor. Es el protector, el fructificador. Es el consolador, junto al Espíritu Santo. Él, Jesucristo, Él es el mediador, Él intercede por nosotros, pero el Espíritu Santo, dentro de nosotros, nos lleva al mediador constantemente, a ser consolados, a poner nuestra mira en su sacrificio, en su resurrección, en su reinado, en su gloria, en su soberanía, en cómo Él constantemente está ante la faz del Padre, intercediendo por nosotros, de tal forma que podemos decir ahora, Abba Padre, y Padre, el Padre Todopoderoso, nos puede disciplinar, nos puede bendecir de una forma hermosa. ¿Cómo? ¿De qué forma? Tratándonos como tú, a corta medida, podrías tratar a un hijo. Así Él nos trata a nosotros. Por la mediación de Cristo. Por la mediación de Cristo y porque estamos conectados a Cristo por medio del Espíritu Santo. Amén. Él intercede por nosotros a la diestra del Padre y el Espíritu Santo, cuando no sabemos ni qué orar, sigue hablando. Hay una conversación entre la Trinidad y nosotros en medio, en ese pacto eterno, en esa sangre derramada ya pensada desde la eternidad. Nosotros ahí, en medio de esos tres gigantes eternos, pequeñitos, chiquititos, pero allá, siendo beneficiarios de un plan que orquestaron primeramente para su gloria. Amén. Allí, pequeñitos, terriblemente pequeños, merecedores del infierno, de su ira, del castigo eterno, pero Él quiso cargar todo eso sobre su espalda y decir, yo soy tu mediador, yo seré el puente. Amén. Y qué glorioso Gloria a Dios. Cristo, gracias. Y qué glorioso pensar, hermanos y hermanas, que en este pacto de redención desde la eternidad, dice, yo ya tenía tu nombre escrito sobre mis manos, dice el Hijo, ¿no? Y que el Señor haya pensado en nosotros. Si tú eres hijo o hija de Dios, el Señor desde la eternidad pensó en ti. Mira qué valor que el Señor te ha dado, que no tenemos y que el Señor nos da en su gracia. Maravilloso. Había algo que dijo el hermano ahí, y también veo que hay pedidos de oración. Vamos a hacer una última oración por los pedidos de oración. Aquí el hermano Hugo Zapata, quien tú conoces, creo, ¿no? ¿No? ¿De España? Sí, el hermano Hugo. Dice estamos orando para que el Señor lo traiga aquí a Suiza. Dice, la ley apunta a Cristo, claro que sí. Dice en Gálatas que es nuestro ayo para ayudarnos a Cristo. La incapacidad del hombre se ve claramente en los fracasos del Antiguo Testamento, me parece. Sí, la incapacidad del hombre se ve siempre, en cada momento, en cada lugar, en el Antiguo, en el Nuevo y en cada segundo de la existencia del ser humano desde la caída, ¿no? Pero claro, la ley apunta a Cristo, porque la ley pone el estándar más alto, que solo Dios puede respetar, ¿no? Glorioso intercambio, nuestra hermana Danisa dice, amén. Nuestra hermana Heidi está mirando y veo que me parece que Luz estaba pidiendo algunos pedidos de oración ahí en el grupo de las mujeres y vamos a despedirnos con una oración. Si quiere decir algo más, adelante, hermano. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla rápidamente antes que nos vayamos. En el Salmo 2 dice así, lo leemos. Léelo. Leemos uno cada uno, un versículo cada uno. Si ustedes en sus casas, si tienen sus Biblias, Salmo 2. en la app ahí de sus Biblias, en el celular. Salmo 2 habla de la rebelión de los hombres contra Dios y cómo en este hermoso salmo nos habla claramente del Hijo como el Rey, el mediador.
Dice así. ¿Por qué no oramos primero y después terminamos leyendo? Vale, perfecto. Ok. A ver si hay pedidos de oración ahí, si quieres orar tu hermano. Si quieren asociarse a nosotros, por favor, ahí atrás, oren con nosotros. Estaremos en comunión y después terminaremos el programa leyendo el Salmo 2. ¿Qué te parece? Perfecto, hermano. Amén. A ver, trabajo para Mauricio y que llegue el permiso. Señor, te pedimos por favor que guíes los pies de Mauricio, que le puedas dar el trabajo, que le puedas dar el permiso, pero sobre todo que puedas presentarte a su vida, si ya lo has hecho, como mediador, Señor. Como ese mediador que, oh Dios Santo, es necesario. Es lo más importante, que el hombre te pueda tener como mediador. Señor Jesús, no hay otra cosa que nos pueda llevar al Padre. No hay otra persona, no hay nadie más sobre la faz de la tierra y en la historia de la humanidad que pueda darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz de la cual tú, por pagar el precio en la cruz, ahora la das libremente a todos aquellos que con fe te piden misericordia y perdón. Señor Jesús, derrama gracia sobre Mauricio, bendícelo, Señor. Te pido por cada uno de mis amados hermanos, te pido por Hugo, que guíes sus pasos, que sanes a su madre, que derrames salvación, sanidad sobre su familia, que pueda ser Cristo manifestado y Cristo como mediador, el único camino a la gloria celestial y a la paz para con ese Dios airado contra el pecador todos los días. Señor, bendice esto que hemos podido hablar con tanta debilidad, vislumbrando esos pequeños reflejos, esos flashes de luz que ya tu palabra nos da con tanta claridad, que podamos asimilarlo más cuando caigamos, cuando nos sentamos justos con esos aires de legalismo, de orgullo y arrogancia, que en todo momento Cristo sea suficiente y te podamos ver como ese medio glorioso que tú mismo quisiste ser para poder ser abrazados por ti, Padre, eternamente. Gracias, Cristo, en tu nombre, gracias. Bendice esto. Amén y amén. Amén. Jesús. También te pedimos por el estudio de Heidi, que tiene que hacerlo, Señor. Sí, Señor. Que esté bien y que si hay algo que no va, que tú la sanes, Señor, y Amén. que continúes a bendecirla en su vida. Y trabajo para Diego también, Señor. Amén, Un trabajo Señor. estable, como orábamos antes. Sí, sí. Un trabajo que le guste, que te agrade, que tenga tiempo para servirte. Amén. Y que pueda mantener a toda su familia también. Amén. Con Cecilia y todos ellos, que los ayude aquí en la adaptación y que pueda usarlos con los dones que tú les has dado para tu gloria en nuestra iglesia, Señor. En nombre de Jesucristo oramos, agradecemos todo y la maravillosa mediación de Jesucristo. No tenemos palabra para agradecerle, Señor, este plan de redención perfecto que diseñaste antes de la fundación del mundo, pensando en Mirko, en Esteban, en María Ángeles, en Génesis. Oh glorioso Señor, a ti la gloria. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Amén. Señor. Y si en tus Amén. casas tienes mediadores falsos, Tíralos, agarra tíralos. esta estampita, ese rosario, ese libro del Lánzalos. Mormón, Lánzalos. y tíralos, Crucifijos. quémalos, rómpelos Crucifijos. con el martillo, crucifijos con mediadores Velones. falsos, estampitas con Velas. el Papa, con María, quémalos, rómpelos, destrúyelos y dile al Señor Jesucristo es el único mediador. El único. Solo Él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro que pueda agradar el estándar de Dios. Seguimos en contacto. Si tienen más preguntas después del programa pueden escribirnos. Compartan en sus muros, hablen con sus familiares, evangelicen. Si viven aquí cerca de Zurich, nos encontramos los viernes 20:30, los domingos 10:30, 10:30, Benthalerstraße 293, Benthalerstraße 293, código postal 8046 Zurich, a Folter, muy cerca de la estación de Erlikon, 4 minutos en bus de Zurich, Erlikon. Por favor, oren por nuestra iglesia, oramos por ustedes. Y nos despedimos leyendo el capítulo 2 o el Salmo 2. Dice así: ¿Para qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos.
Luego les hablará en su ardiente ira, los aterrorizará en su indignación. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo promulgaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con cetro de hierro, los desmenuzarás como vasija de alfarero. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Yahvé con temor y regocijaos con temblor. Besad los pies juntos, los pies al Hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino. Dice así, besad los pies al Hijo, Amén. no sea que se irrite y perezcáis en el camino. En el 1960 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de repente su ira se inflama de repente. ¿Y qué Cuán dice? bienaventurados son todos los que se refugian en Él. Cristo el Aleluya. mediador. Génesis, Cristo el saludamos. mediador. Solo Jesucristo Creed en media. Cristo, arrepentidos Amén. a Él es suficiente. Cuando duerman esta noche, Él es Jesucristo, suficiente. Solo Cristo basta. Suficiente, Cristo es suficiente, no el moralismo, no el legalismo, Que Dios no le el bendiga. afligirte todo el día por haber caído. Cristo es suficiente, arrepiéntete, gózate, deleítate en Él. Cristo el mediador. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Buenas noches.